Queridos alumnos, el día de hoy vamos a ver Ernest Hemingway. Pero vamos a hablar primero de la generación perdida, a la cual él perteneció. Fue un grupo de escritores estadounidenses a los que él les encantó, ¿no? Lo que llevó a establecerse principalmente en París durante las décadas de 1920 y 1930. El término procede de la escritora Gertrude Stein, escritora estadounidense que residía en París, que acuñó el término para referirse a Ernest Hemingway y otros estadounidenses expatriados sin raíces que vivieron en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos fue Ernest Hemingway, uno de sus representantes. Ernest Hemingway nació el 21 de julio de 1889 en Oak Park, un suburbio de Chicago. Su padre, Clarence Amos Hemingway, era médico y su madre, Grace Hale. A principios de 1918, Hemingway respondió a una campaña de reclutamiento de la Cruz Roja en Kansas City y él firmó un contrato para convertirse en conductor de ambulancias. Hemingway luego volvió a casa a principios de 1919 y pasó por un periodo de adaptación y también apenas con 20 años de edad la guerra había hecho en él crear una madurez. Luego en Chicago trabajó como editor asociado de la revista mensual. Ernest Hemingway ya se había iniciado en el periodismo cuando se alistó como voluntario en la Primera Guerra Mundial como conductor de ambulancias hasta que fue herido de gravedad. De vuelta en Estados Unidos, retomó el periodismo hasta que se trasladó a París, donde alternó con las vanguardias y conoció a Ezra Pound, a James Joyce y a Gertrude Stein, entre otros. Participó también en la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial como corresponsal, experiencias que luego él va a incorporar en sus relatos y novelas. El propio Hemingway declaró que su labor como periodista lo había influido incluso estéticamente, pues lo obligó a escribir frases directas, cortas y duras, excluyendo todo lo que no fuera para él significativo. Su producción periodística, por otra parte, también influyó en el reportaje y las crónicas de los corresponsales futuros. Entre sus primeros libros se encuentran 3 relatos y 10 poemas en 1923, En nuestro tiempo, 1924, Hombres sin mujeres, 1927, que incluye el antológico de los cuentos Los asesinos, ya que en este cuento es visible el estilo de narrar que lo haría famoso y maestro de varias generaciones. El relato se sustenta en diálogos cortos que van creando un suspenso invisible, como si lo que sucediera estuviera oculto o velado por la realidad. El autor explicaba su técnica con el modelo del témpano de hielo, que oculta la mayor parte de su materia bajo el agua, dejando visible solo una pequeña parte a la luz del día. Otros cuentos de parecida factura también son antológicos como Un lugar limpio y bien iluminado, La breve vida feliz de Francis McCovern, Las nieves del Quiljilamaro,
colinas con elefantes blancos, un gato bajo la lluvia y muchos más. En alguna de sus mejores historias hay un vago elemento simbólico sobre el que gira el relato como una metáfora que se desarrolla en el plano de la realidad. La mayor parte de su obra plantea a un héroe enfrentado a la muerte y que cumple una suerte de código de honor. Y de ahí que sean también toreros, boxeadores, soldados, cazadores y otros seres sometidos a presión. Tal vez su obra debe ser comprendida como una especie de romanticismo moderno, que aúna el sentido del honor, la acción, el amor, la nostalgia, como sus vectores principales. Sus relatos inauguran un nuevo tipo de realismo, que aunque tiene sus raíces en el cuento norteamericano, lo transforman hacia una realidad de la vida dura, a la vez poética, que influiría en grandes narradores posteriores como fue Raymond Carver. Uno de los personajes de Hemingway es cuando el hombre expresa que puede ser destruido y derrotado, destruido pero no derrotado. Y uno de sus críticos va a corroborar que es un código que relaciona al hombre con la muerte, que le enseña cómo morir, ya que la vida es una tragedia. Pero sus héroes no aman la muerte, sino que constituyen una exaltación solidaria a la vida, y a veces sus muertes constituyen la salvaguardia de otras vidas. A este tipo de héroes suele contraponer Hemingway, y una especie de antihéroe como su conocido personaje Nick Adams, basado en su propia juventud, que hilvana buena parte de los relatos como una línea casi novelesca. Sus novelas tal vez sean más populares, aunque menos perfectas estéticamente, que los cuentos. Sin embargo, Fiesta de 1926 puede ser considerada una excepción. En ella se cuenta la historia de un grupo de norteamericanos y británicos integrantes de la llamada Generación Perdida, que vagan sin rumbo fijo por España y Francia. En 1929 publicó también Adiós a las armas, historia sentimental, condena también el tener y no temer, condena también las injusticias económicas y sociales. En 1940 publica Por quien doblan las campanas, basada en la Guerra Civil Española, que esta obra fue un éxito de ventas y se llevó a la pantalla. En 1952 dio a conocer El viejo y el mar, que tiene como protagonista a un modesto pescador de La Habana, donde vivió y escribió durante muchos años enfrentando a la naturaleza. Algunos críticos han visto en este texto la culminación de su obra, porque en él confluye el humanismo y la economía artística. Sin embargo, opinan que este no es el mejor de Hemingway. Vamos a nombrar algunas de sus novelas. Tenemos Los torrentes de la primavera, 1925, El sol también sale, 1926, Al otro lado del río, entre los árboles, 1950, El viejo y el mar, 1952, Aventuras de un hombre joven, 1962, Islas en el Golfo, 1970, Tener y no tener, 1937, Para quien la bel toca, 1940, Muerte en la tarde, 1932, Las verdes colinas de África, 1935, El verano peligroso, 1960,
Era una fiesta 1964.